Vale, entonces, un ángulo central es aquel que se forma con dos puntos sobre la circunferencia, que van a ser los extremos de los lados, y el vértice siempre va a estar sobre el centro de la circunferencia. Al unir esos puntos con el centro, se nos forma lo que es el ángulo central, el cual subtiende al trozo de arco limitado por los puntos extremos. Ahora, un ángulo inscrito es aquel que va a tener los puntos de los lados extremos sobre la circunferencia, y el vértice también siempre va a estar sobre la circunferencia. Entonces puedo tomar 3 puntos sobre la circunferencia y formar el ángulo inscrito. Entonces solamente escojo uno de ellos como el vértice, y ese va a ser el ángulo inscrito que subtiende el arco formado por los extremos de los lados. ¿Sí? Entonces, si quiero formar para este mismo arco un ángulo inscrito, lo que tengo que hacer, para formar un ángulo inscrito que subtenga el mismo arco, en este caso que el central, puedo escoger cualquier punto sobre la circunferencia y trazarlo hacia estos extremos. Y ese va a ser un ángulo inscrito que subtiende este mismo arco. Puedo escoger otro punto donde sea de la circunferencia y volver a unir esos puntos. Y este ángulo inscrito también subtiende este mismo arco. De igual manera podemos ir escogiendo para este arco un ángulo central. En este caso sí vamos a poder escoger solamente un ángulo central para este, no como en el caso de este que teníamos, que podemos hacer varios inscritos, ¿no? Para este central pues solamente tengo uno, porque tendría que tomar los extremos y llevarlos hacia el centro, lo cual el centro es un punto único. Por lo tanto, no puedo decir que voy a formar otro ángulo central con este mismo arco. ¿Sí? Lo siguiente sería demostrar un teorema en donde me permita decir cuál es la relación entre un ángulo central y un ángulo inscrito. Hay 3 maneras de probarlo de acuerdo a las diferentes posiciones que puede tener el ángulo inscrito respecto del ángulo central. Entonces, si tengo este ángulo central, voy a poner O, A y B. Entonces, si el ángulo inscrito es la prolongación de uno de los lados del ángulo central, y ese va hacia acá, subtiende este arco. ¿Sí? Le voy a poner C a este punto. Entonces, el ángulo ACB es el inscrito y el AOB es el central. ¿Cuál es la relación que queremos probar? Queremos probar que el ángulo central es el doble del inscrito, o lo que es contrario, pero igual, que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. ¿Sí? Entonces, para hacerlo, nos vamos a basar en la parte de los triángulos que puedan formarse con los lados, ¿no? Entonces, noten que AO, OB y OC son radios. Y más de forma general, AC es diámetro, ¿sí? Porque hablamos de la prolongación, entonces es una sola línea. Entonces, como OB y OC son radios, el triángulo OBC es un triángulo isósceles. Este es igual que a este. Si es isósceles, entonces este ángulo, lo voy a llamar teta, es igual que este otro, ¿sí? Que también es teta. La propiedad del ángulo exterior me dice que el ángulo exterior se forma con la prolongación de uno de los lados y es la suma de los ángulos no adyacentes a él. Entonces, en este caso, este va a ser la suma de estos dos, que sería 2 teta. Entonces, en efecto, este es el doble del inscrito, por lo que la relación se cumple. Veamos el caso en el que tenga
una forma diferente para el inscrito. Entonces aquí tenemos de nuevo los ángulos inscrito y central, ¿sí? Y buscamos de nuevo probar la relación entre el inscrito y el central. Para este caso lo que hacemos, tengo el central aquí y el inscrito pues está atrás, ya no es una prolongación como en el caso anterior. Entonces lo que hacemos es trazar OC, ¿sí? Tengo que O es el centro, entonces OC, OA y OB van a ser radios de nuevo. Entonces este es igual que este. Si a este ángulo le pongo teta, entonces este de aquí también va a valer teta. Ojo que no he dicho que OC sea bisectriz de AB. Entonces este ángulo de aquí le voy a llamar alfa, ¿sí? Es diferente, no es igual que teta. Como OA también es radio, entonces este va a ser igual que OC. Y de nuevo aquí tendría un ángulo igual, ¿no? Porque tendría un triángulo isósceles. Entonces este sería alfa y este sería alfa. Si prolongo la recta OC, solo para que se note de nuevo que este ángulo es el exterior del triángulo OCA, que es este de aquí. Entonces este hemos dicho que por el ángulo exterior es la suma de los no adyacentes ahí de nuevo. Entonces este sería 2 alfa. Y este de aquí de nuevo también es un ángulo exterior del OBC, ¿sí? Entonces este sería 2 teta, que es la suma de estos dos. Entonces todo el ángulo AOB sería 2 alfa más 2 teta. Si saco factor común 2, eso va a ser 2 veces alfa más teta, que sería el doble de este. ¿Okay? Entonces ya tendríamos ese. ¿Qué sucede en el otro caso, en el que tengo el inscrito con este central? Ahora ya no está por la parte de atrás del central, entonces siempre vamos a hacer uso de algunos trazos extra que me permitan visualizar para poder demostrar la relación de los ángulos. Entonces, este es A, este es B, este es O y este es C. Trazo la recta CO y de nuevo veo que tengo ángulos y triángulos isósceles, ¿verdad? Porque tengo OC, OA y OB que son radios. ¿Okay? Entonces, si tomo, por ejemplo, este triángulo que tengo aquí, el COA, quiero calcular los ángulos iguales, que serían este y este de aquí, ¿sí? Y también tengo el triángulo COB, que también es isósceles. Entonces, si a este ángulo le pongo teta, este de aquí va a ser teta también, porque este es igual que este. ¿De acuerdo? Ahora, este ángulo de aquí, que es el ACB, es alfa, ¿sí? Entonces, el triángulo CAO, decíamos que también era isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo de aquí me diría teta más alfa. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar este ángulo que me resta aquí? Bueno, tengo varias opciones. Una de ellas podría ser tomar este y luego encontrar este de aquí, o hacer el exterior para encontrar este. Si usamos el exterior para el triángulo que se me forma aquí, le voy a poner D a este punto, ¿sí? El triángulo CAD, el ángulo exterior sería este, ¿sí? Entonces sería 2 alfa más teta, ¿sí? Pero resulta que este ángulo también es el exterior para este triángulo, OBD, que sería la suma de los no adyacentes a él. Entonces, si este, que es mi ángulo central, lo puedo escribir como DOB,
más este de aquí que es teta va a ser igual a este exterior que es 2 alfa más teta. Entonces, al eliminarlo me quedaría que el DOB debe de ser 2 alfa, que es este, ¿no? El DOB es este. Entonces, como este de aquí es alfa, el central me queda el doble. Vaya, para formar un ángulo semi-inscrito, bueno, hemos estado viendo que para formar el inscrito hemos estado usando 3 puntos. Igual para el central ocupamos 3 puntos, en donde se ve el vértice y los puntos extremos. En el caso del semi-inscrito es el más complicado de identificar porque solamente tenemos 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo formamos? Lo formamos con una secante y una recta tangente. Siempre que hagamos una recta tangente y una recta secante, pues debemos de pensar en que existen ángulos semi-inscritos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una recta tangente, entonces si tengo en este caso la recta tangente es la que va a tocar a la circunferencia en un solo punto. Si tomo una cuerda que sea secante, las cuerdas para que sean secantes o las rectas para que sean secantes deben de cortar 2 veces a la circunferencia. Entonces, si tengo otro punto para formar la cuerda secante, sería esta. Ya tengo la secante y la recta tangente. Entonces, el ángulo semi-inscrito se forma en donde se unen ambas. ¿Sí? Es decir, que ese va a ser el vértice, el punto de intersección de la recta tangente con la cuerda secante o con la recta secante. Entonces, en este caso, B va a ser el vértice. ¿Sí? Y el ángulo va a ser este, o también puede ser este otro. ¿Cuál es la diferencia? El arco que subtiende. En este caso, el verde subtiende este arco, ¿sí? Que es el que ha tomado con AB y la recta tangente. Este otro es también un ángulo semi-inscrito, pero subtiende este arco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ir identificando cuál es el arco que va a ir subtendiendo si tengo una recta tangente y una recta secante? Tracemos aquí otra recta que sea tangente. Tengo ese punto de ahí y veamos ahora cuáles son los diferentes ángulos que se pueda formar si yo hago una cuerda que sea secante para formar los ángulos semi-inscritos. ¿Sí? Si yo tengo este, lo más común, lo más frecuente es que el ángulo semi-inscrito siempre sea el más pequeño. ¿Sí? El que sea menor de 90 grados. Entonces, en este caso, sería este ángulo de aquí. Aunque también va a estar perfectamente definido si le dice qué arco subtiende. Pero lo más común, lo más frecuente es justamente eso, escoger entre los 2 ángulos que se forman el más pequeño. Entonces, este sería el que subtiende este arco. ¿Okay? Es el limitado por la secante. ¿Sí? Hacia el lado que va el arco con la tangente, ese va a ser el que me va a formar el semi-inscrito. Si yo tomo otra recta o otra cuerda que sea secante, entonces veo que la secante me está dividiendo en 2 partes la circunferencia. Esta parte de aquí y esta otra. ¿Sí? Entonces, siempre voy a escoger de preferencia el más pequeño, a menos que el ejercicio o el problema diga lo contrario. Entonces, este sería el ángulo semi-inscrito. Vamos a probar ahora el teorema que dice que el ángulo central, el ángulo semi-inscrito, es igual que el ángulo inscrito. ¿Okay? Entonces, para eso primero vamos a hacer la demostración
de cuál es el ángulo que se forma al unir el centro de la circunferencia con una recta tangente. Entonces, primero lo que vamos a probar es cuál es la relación que existe entre el centro de la circunferencia y la recta tangente, ¿sí? Entonces, si yo tengo las rectas secantes, es decir, puedo escoger otro punto sobre la circunferencia y unirlo con este, ¿sí? Al unirlo con el centro, se me forma un triángulo isósceles, ¿sí? Donde este ángulo es igual que este otro. Si voy tomando puntos cada vez más cercanos hacia donde tengo el de la recta tangente, de nuevo voy a formar triángulos isósceles, porque estos van a ser radio. Si notan, cada vez que yo hago un triángulo más cercano hacia el punto que tengo aquí, este ángulo se va haciendo más grande. Lo tomo ahora más cercano y se vuelve más grande, pero los triángulos siempre van siendo isósceles. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Si el ángulo se va acercando mucho más grande, entonces tendría una relación de este tipo. Si esto fuesen los ángulos alfa, ¿sí? Tendría esta relación, ¿sí? Pero donde alfa cada vez va siendo más grande a medida me voy acercando. Entonces, ¿qué sucede? Si lo puedo acercar tanto que cuando la recta del radio con la tangente, como la tangente solamente toca en un punto, entonces ¿qué voy a obtener? Voy a tener solamente una línea, ¿sí? Entonces la secante, que son estas rectas de aquí, la voy convirtiendo hasta tocar en un punto en una recta tangente. Entonces si se pudiera hacer de esa manera, tendría un triángulo isósceles con un solo lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad, este ángulo se va volviendo un ángulo de 90, ¿sí? Porque estoy buscando hacerlo cada vez más grande, entonces cada vez θ se va haciendo más pequeño. Por ejemplo, si θ vale 20, es decir, este ángulo de aquí, ¿no? Valiese 20, entonces alfa, ¿cuánto valdría? Valdría 80. 70. ¿Sí? 70. 80. Ahora, ¿qué sucede si θ lo hacemos de 10? Si θ es de 10, ¿cuánto valdría alfa? Tendría que valer 85. ¿Sí? Si θ es 6, ¿cuánto tendría que valer alfa? Tendría que valer 87. Entonces cada vez se va haciendo más grande y el central lo voy reduciendo. Inicialmente era este, luego pasa a ser este, luego pasa a ser este y cada vez va más pequeñito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando θ sea 1, alfa, ¿cuánto va a valer? Va a valer 89.5. ¿Sí? Sí. Entonces se va acercando al ángulo de 90. Entonces, cuando ya sea un solo punto, es decir, cuando yo ya trace solamente el radio hacia la tangente, que es esta de aquí, entonces ya no se me va a formar un triángulo, lo que voy a tener es una recta de este tipo. Entonces este ángulo va a ser de 90. ¿Por qué? Porque si me muevo hacia el otro lado, solo un puntito hacia acá, ya de nuevo voy a poder formar un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces voy a regresar de nuevo a este punto que tenía anteriormente. Entonces el ángulo que se forma entre la tangente y un radio, cualquier radio,
va a ser siempre de 90. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, otra recta por aquí que es tangente, lo uno con el radio, este ángulo es de 90. Trazo otra recta que sea tangente por aquí, al unirlo con el centro, este siempre es 90. ¿Sí? Entonces siempre se me van a ir formando de 90 grados. Ahora pásenlo para arriba. Para la relación que hay del ángulo semi-inscrito con el ángulo central y con el ángulo inscrito. ¿Okay? Entonces tengo una recta tangente y tengo una cuerda secante. Ya sabemos que al formarlo se nos da el ángulo inscrito. ¿Sí? El semi-inscrito, perdón, que es este de aquí. ¿Okay? Entonces lo que me interesa es la relación que va a existir. Ya probamos anteriormente que si uno el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, se me forma un ángulo de 90. ¿Okay? Entonces, si ahora lo que hago es unir los extremos, ya tengo un extremo unido con el centro, y ahora lo uno con el otro extremo de la cuerda secante, ¿sí? Entonces se me va a formar un triángulo, el cual es isósceles porque OA y OB son radios. ¿Okay? Entonces, si este ángulo central mide 2 alfa, ¿okay? Entonces los ángulos que son iguales del isósceles van a medir 90 menos alfa. ¿Por qué? Bueno, porque tendría 2 alfa más 2x, si le llamo x a los ángulos que son iguales, debe ser igual a 180. Entonces 2x va a ser 180 menos 2 alfa, entonces x valdría 90 menos alfa. ¿Okay? Entonces este ángulo de aquí mediría 90 menos alfa y este también mide 90 menos alfa. Como hemos dicho que OA con la tangente es un ángulo de 90 y si este mide 90 menos alfa, este de aquí tiene que medir alfa. ¿Okay? Entonces el ángulo semi-inscrito mide la mitad que el central. Y si también el inscrito mide la mitad que el central, entonces el semi-inscrito es igual que el inscrito. Entonces quiere decir que si yo tengo este ángulo inscrito para el mismo arco, que sostienen el mismo arco, ¿sí? Este va a medir alfa. ¿Ve? Entonces no importa si lo puedo tomar con otro vértice, sigue midiendo alfa. ¿Sí?